Hola, me llamo Jack Pavilion y hoy te quiero presentar a un artista plástico español que nos invitó a una fiesta plástica para la que solo había una única condición y era no vestir el disfraz que siempre vestimos para asistir a las fiestas plásticas con intención representativa al 100%. ¿Cómo pintaba Antoni Tàpies? Pero antes de meter mis manos en los cubos de pintura de Antoni Tàpies, permíteme que te diga que este vídeo lo creo con muchísimo gusto a sugerencia de Raúl89064. Raúl, aquí está el vídeo que te prometí y que amablemente me sugeriste. Y aprovecho para decirte a ti que no eres Raúl89064 que si quieres que te hable de algún artista plástico de la historia de la humanidad, oriental u occidental, es lo mismo, sugiérmelo en la caja de comentarios de cualquiera de mis vídeos y yo con muchísimo placer crearé un vídeo específicamente para ti. Pero para abordarte la figura de Tàpies necesito practicarte un minúsculo proemio técnico que será bicéfalo. En primer lugar, debes olvidarte de que la pintura, en concreto la pintura, solo alude a circunstancias que necesitan fidelizar el mundo sensible. O sea, que el pintor, olvídate de esto, pinta circunstancias, objetos, figuras humanas o no humanas, en general todos los géneros de la pintura histórica, con intención de representar lo que tiene ante sí. Esto has de olvidarlo para disfrutar convenientemente de Tàpies. Y también has de olvidar algo fundamental que se nos olvida o que dejamos pasar de largo o que damos sencillamente por implícito cada vez que hablamos de pintura. La pintura es un lenguaje gráfico que crea morfologías sirviéndose de cromatismos, o sea, crea formas sirviéndose de colores. Pues bien, añadamos un tercer recurso para disfrutar convenientemente de Tàpies. También añadamos la materia. ¿Qué es la materia? Pues toda la sustancia volumétrica que también está contenida en esos colores que crean esas formas. Para entendernos y decirlo mucho más gráficamente aún, la materia es todo aquello que convierte lo bidimensional en tridimensional aún sin querer. O sea, todos esos aspectos tridimensionales de alto relieve que la pintura tiene la potencia de conseguir. Bien, comenzaré este análisis exhaustivo de Tàpies diciéndote que voy a tirar bastantes castillos que se han construido alrededor de su figura en relación con la historiografía canónica artística del siglo XX. Una de las cosas que la historiografía ha dicho de Tàpies es que es un artista abstracto. Bueno, estoy 100% en desacuerdo con esta definición. Tàpies para mí es un artista plástico, lo fue, absolutamente figurativo y ahora te lo explicaré. Bueno, en segundo lugar te quiero decir que también la historiografía lo ha tachado de informalista, en el sentido de que, y en esto sí estoy de acuerdo, lo que intenta Tàpies, lo que intentaba era trascender la circunstancia matérica de su trabajo y en este sentido, cada vez que creamos algo en relación con dañar o con trabajar de más o con agredir ciertas circunstancias canónicas en relación con la plástica, bueno, esto nos conduce a crear algo bastante informal en relación con lo que antes llamábamos formal. Bien. En este sentido estoy de acuerdo con llamarlo informalista, pero no puedo estar más en desacuerdo con tacharlo de informalista cuando en realidad el trabajo de Tàpies consistió en formular formas, perdón por todas estas aliteraciones, que nos condujeran hacia una elevación espiritual y esto también te lo explicaré a renglón seguido. Todas, el 100% de las obras que han creado el mito Tàpies tienen que ver con una trascendencia voluntaria
de partida de la materia, o sea, con esa materia se crea alquimia, o si lo prefieres, si quieres bajar un poco los humos, con esa materia, con esos materiales, él creaba una cocina, como llamamos en plástica. Cuando nos internamos en el taller, los pintores siempre tenemos muy presente que estamos utilizando ingredientes igual que un cocinero los utiliza, de modo que muchas veces por metonimia o, si lo prefieres, por metáfora extrema, tendemos a decir que la pintura es una cocina en primer lugar. Que no se quede ahí, pero en primer lugar es eso. Ahora bien, ¿qué hacemos con la cocina? Bueno, pues un producto elaborado, el alimento convenientemente procesado de forma saludable, ¿de acuerdo? Eso es cocinar. Pues, ¿qué es pintar? Pintar es trabajar esa materia para conducirnos a una alquimia, en el mejor de los casos, en el mejor digo, una alquimia que significa pues transformar el barro en oro, lo que pretendían los alquimistas, encontrar la piedra filosofal. Bueno, ¿qué piedra filosofal nos legó Tapies? Elevar la materia a la categoría de espíritu formal, visible. Sus cuadros se pueden ver, pero nos invitan a trascender como seres humanos. Y aquí es evidente, debo hablarte del budismo, de la escuela concretamente Mahayana, que fue un interés totalmente vitalicio para Tapies. Durante toda su vida se centró en estudiar las escuelas asiáticas del Shodo, del camino de la escritura, del camino de crear un grafismo que hable de la acción de ser grafismo, o sea, que no mienta, un grafismo que no miente, no intenta esconder nada, está siempre a la vista. Bien, esto en la obra de Tapies también está presente. ¿Y por qué? ¿Por qué se interesó en esto? Te lo explico en el siguiente punto de manera más exhaustiva. Para ello, una vez más, déjame que me vaya a la etimología. El budismo tuvo una rama, el budismo Chan, el chino, el primigenio, una rama japonesa, y a esta rama japonesa la llamamos Zen. Zen, que es una contracción, un apócope de Zena, que en japonés podemos asociar con meditación, y a su vez Zena tiene que ver con el Chana chino, que a su vez partía del sánscrito dhyana, que todas estas palabras, todos estos vocablos, con grafismos y con fonemas distintos, significan lo mismo, meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación es la suspensión del raciocinio que une ciertas ideas con ciertas asociaciones. Una vez que detenemos estas ideas con estas asociaciones, comenzamos a trascender espiritualmente. Esto es la meditación, no es sentarse de una determinada manera, no es hacer el pino, no es estar 17 horas callado, no, la meditación es intentar detener la mente que crea un raciocinio obstruyente, un raciocinio interferente, un raciocinio que siempre nos contamina. Y en este sentido, para mí el trabajo de Tapies fue eminentemente budista zen, budista japonés. ¿Por qué? Porque lo único que intentó, para mí en cada una de sus obras está a la vista, es comprender la naturaleza de la mente. De la mente, no digo del cerebro. El cerebro es el hermanito pequeño de la mente. La mente es todo aquello inesencial que no podemos tocar, que está por encima del cerebro racional. Así que cuando hablamos de mente, si lo quieres llamar conciencia, también vale. Primero está la conciencia o la mente, por debajo está el cerebro, y ese cerebro se ocupa de mantenernos con vida, de las funciones eminentemente que tienen que ver con las necesidades primarias, y también el cerebro está para estudiar, para adquirir erudición, para recopilar datos, para computar, como hace una máquina electrónica, exactamente para eso. Pero recuerda que el cerebro siempre es el hermano pequeño, o si lo prefieres, el hermano más débil o que necesita más cuidado, de un hermano mayor o una hermana mayor a la que llamamos
mente. Y dirás, Jack, ¿me puedes aterrizar esto en la obra de Tapies? Con muchísimo gusto, a eso iba. ¿Qué pretendió Tapies y, a mi juicio, qué consiguió al 100% en muchísimas de sus obras? No sé si en todas, esto ya es subjetivo. Bueno, te pido a ti que decidas esta circunstancia, no sé si en todas, pero en muchísimas, a mi juicio. ¿Qué consiguió Tapies? Consiguió crearse unos trucos que creasen obstáculos para poner en guardia esta mente e intentar, a su vez, acallar al hermanito pequeño, al cerebro. ¿Cómo se hace esto? Te lo explico ahora con muchísimo gusto, hablándote del proceso específico que seguía Tapies exclusivamente para pintar. Bien, déjame decirte algo que creo que queda inferido en el argumento previo, pero por si no quedara inferido, lo infiero ahora de forma declamada. No es necesario pintar a María Josefa así para que nosotros concedamos el permiso a Tapies de crear las obras que le dieron fama mundial en sus años maduros. No, son dos trabajos distintos. El pintor representativo está particularizadamente entregado a este trabajo, a representar lo que ven sus ojos, y no se sale de ahí. Y hay otros pintores que buscan la trascendencia espiritual en otro lugar. No digo que el primero no la intente encontrar, digo que el segundo la intenta encontrar de otra forma. ¿Y cómo es esta forma? Pues aquí sí me voy al proceso de Tapies. Cuando usamos pintura, muchas veces no somos conscientes de que usamos pintura. ¿Pero qué es usar pintura? Bueno, en pintura, usar pintura consiste en tomar un pigmento, aglutinarlo con un sustantivo aglutinante y así se crea la pintura básicamente. En el caso del óleo, por ejemplo, un pigmento que puede ser orgánico o inorgánico, lo unimos con aceite, pigmento más aceite, óleo. Bien. ¿Y el vehículo disolvente cuál es? Esencia de trementina. Bien, así ya podemos pintar. Pues bien, Tapies complicó un poquito este proceso, pero básicamente el proceso es el mismo. ¿Qué hacía Tapies? Mira, en principio, en lugar de pintar en vertical, en el 95% de los casos pintaba en horizontal. ¿Por qué? Porque utilizaba la interacción gravitatoria, otro pintor que la utiliza. Bien. En lugar de mezclar el pigmento con el aceite, en el caso de usar óleo, lo que hacía era usar el aglutinante en primer lugar sin pigmento. Así que, te digo, el soporte está en el suelo y vertemos barniz. Primer proceso del proceso tetrafásico de Tapies. En segundo lugar, vamos a añadir a este barniz, que está mordiente y que está a punto de comenzar a secarse, polvo de mármol. ¿Qué es el polvo de mármol? Es mármol pulverizado, mármol pulverulento. Exactamente eso. Tomamos la losa de mármol que tienes en cualquier mesa de tu casa, la convertimos en polvo y eso es polvo de mármol. Es una caliza metamórfica que hemos convertido en polvo. Bien, la lanzamos, Tapies lo hacía, sobre ese soporte que ya tenía un poquito de barniz. ¿Qué hace el polvo de mármol? Se adhiere al barniz. Bien, segunda fase. Tercera fase, si queremos movemos, levantamos el soporte, lo ponemos en vertical, dejamos que el polvo de mármol se mueva. Bueno, y si no queremos, simplemente lo dejamos tal cual ha caído. Tercera fase, cogemos un palo, una espátula, un cuchillo, cualquier cosa que pueda rascar y practicamos un grattage, como decimos en francés en pintura. No lo traducimos nunca al español, este concepto, grattage, pero que en español sería algo así como raspadura. Bueno, lo que hacía Tapies era rascar ese polvo de mármol que a su vez estaba sobre ese barniz, y como última y cuarta fase de este proceso lo que hacía era añadir, ahora sí, pintura tal cual, pigmento con aglutinante, con disolvente o con cualquier otro tipo de sustancias que conocemos como pinturas secas. Este es el proceso que siguió Tapies durante toda su carrera madura. Bien, si te surgen dudas, intentaré contestártelas sin que me las preguntes, porque ahora te estarás preguntando,
Chuck, esa tercera fase, ¿en qué consiste? Eso de raspar, eso de acuchillar con cariño el soporte, ¿eso en qué consiste? Pues consiste en practicar lo que en pintura llamamos el tachismo, que además durante la segunda mitad del siglo XX se convirtió también en un movimiento pictórico. El tachismo no es más que la forma de trabajar que intenta que esa forma de trabajar específica quede a la vista al final de la presentación de la obra, o sea, que el gesto, que el tachado, si quieres, se mantenga, que el grafismo que estamos viendo hable de la velocidad que necesitamos para pintarlo o para rasparlo, que hable de la cantidad de pigmento que depositamos en ciertas zonas de ese grafismo y cómo esa cantidad se ve debilitada en otras áreas, que hable del color, por supuesto, de ese grafismo, que hable de la saturación, que hable del empeño que hemos puesto, de la agresividad, si es el caso, o todo lo contrario, de la dulzura con la que lo hemos creado. Bien, todo esto se conoce como tachismo, que el grafismo y todas sus características queden a la vista. Otra de las características del trabajo de Tapies es uno interesantísimo a mi juicio, y es el de complicarse la vida de forma innecesaria. Aterrizo. ¿Por qué usar barniz y luego polvo de mármol y luego raspar todo eso y luego al final añadir unos grafismos de pintura estricta? Bueno, porque este proceso ha de ser rápido. Este proceso huye de racionalizarse. Este proceso es, si lo prefieres, eminentemente rápido en relación con el proceso canónico de la pintura al óleo, por ejemplo. Tú puedes estar pintando un óleo durante 4 años y si lo haces sesión por sesión, día por día, nunca la pintura se seca completamente. Digamos que el óleo te permite trabajar con tranquilidad y que la pintura siempre se mantenga mordiente. Recuerda este concepto, mordiente. Casi seca, pero no totalmente seca, oxidada solo en lo superficial. Pues bien, ¿qué hacía Tapies? Complicarse la vida de forma innecesaria, si lo prefieres. Trabajar con materiales, en este caso, por ejemplo, el barniz, que seca muchísimo más rápido que el óleo con pigmento. ¿Ves? Esto conduce a un tipo de proceso que hace que tú tengas que estar acelerado en lo formal y en tu propio movimiento físico, a diferencia de estar más tranquilo, sentado cómodamente pintando en caballete o, aunque sea de pie, pintando sin ninguna premura, con tranquilidad, con silencio. Bien, aquí lo que perseguía Tapies era crear una incomodidad tanto física, estar dando vueltas alrededor del soporte, como de tipo cronológico, tipo temporal, una pintura que necesitas hacer rápidamente, gestualmente, informalmente, solo en este aspecto, para que se conduzca hacia el lugar al que tú quieres conducirla. Otra de las trampas que se creaba a sí mismo Tapies era la de restringir la gama cromática, crear casi lo que yo llamo un franciscanismo cromático, que consiste en ser austero en la utilización tanto del color, específicamente el color, la propiedad colorística del color, perdón por la redundancia, como por la reducción de las gamas de ese color. O sea, si usamos un rojo, solo usamos un rojo. Si usamos un negro, solo un negro, no un montón de grises asociados a enriquecer ese negro. Si usamos un blanco, es el blanco de titanio que sale del pigmento de titanio. Bien, ¿qué hacía Tapies? Huir de amplificar todas las gamas del color. Como te digo, un franciscanismo casi que intentaba austerizar este proceso. Y te estarás preguntando, ¿y en lo tocante a la cuarta fase de su proceso tetrafásico, Jack, eso de pintar estrictamente con pintura, ¿para qué? ¿O con qué caracteres? ¿Con qué grafismos? Bien preguntado. Bueno,
Tapies utilizaba básicamente grafismos alfanuméricos, grafismos que tienen que ver con la simbología ancestral del ser humano, casi la primitiva, la paleolítica, y poco más. De modo que si te encuentras una A, una T o una cruz en una pintura de Tapies, sabes que te estás refiriendo a un montón de cosas, pero que están restringidas a lo que tú quieras hacer de ellas. Por ejemplo, cuando Tapies escribe a veces es por escribir cualquier concepto que comience por A, pero en general es simplemente a veces, de forma austera, para colocar la inicial de Anthony, de su nombre. Cuando escribe o raspa una T, se refiere a 1000 cosas, a la tierra, por ejemplo, a la cualidad matérica de lo que está haciendo, pero también a Tapies, a su apellido, la inicial de su apellido, o a la inicial del nombre de su mujer, de Teresa. Así que sirve para muchas cosas, y en un cuadro un día tú querrás leer A.T. Anthony Tapies y en otro querrás leer, en el mismo cuadro, al día siguiente querrás leer Anthony y Teresa, y en otro querrás leer agua y tierra, lo que tú quieras. ¿Ves? Una obra de Tapies te permite buscar, ascender en conceptos que a lo mejor ni siquiera estaban en la cabeza de Tapies. Sí, por ejemplo, cuando utiliza una cruz, no siempre se refiere a la cruz católica, también se puede referir a la cruz que es exactamente, de forma etimológica, lo que es una cruz, un cruce. De ahí que cruz y cruce sean familia léxica. ¿Ves? A veces una cruz es una encrucijada, pero también es un encuentro con un amigo, pero también es un hecho eminentemente religioso para los que se sientan cercanos a los símbolos cristianos o católicos. ¿Ves? Esto es lo que te deja hacer Tapies con sus imágenes. Abrir no solo los ojos, sino la conciencia. Otra de las circunstancias con las que la crítica canónica ataca a Tapies es que convirtió la pintura en un hecho de jugueteo lúdico. Y esto la crítica canónica no lo puede soportar. No podemos soportar que un hecho que queremos que sea, digamos, abstractamente serio, pintar, por ejemplo, pensar en Leonardo da Vinci, pensar en Picasso, pensar en Velázquez, no se convierta en un jugueteo lúdico más. Pues bien, Tapies constantemente va a esto, va a que intenta trascender espiritualmente con todos estos procedimientos de los que te he hablado, pero también intenta parametrizar el atelier, el taller, y lo consiguió sin duda, para hacer de él un lugar semejante al parque de juegos de un niño. ¿Esto es pecado? ¿Lo consideras pecado? ¿Qué problema hay? Un artista también es alguien que abre los ojos en este sentido, en el sentido de regresar a toda esa curiosidad que el adulto suele perder cuando comienza a cumplir años. Y te preguntarás, Jack, ¿qué has querido decir ahora? Bueno, he querido decir que Tapies intentó marchar de nuevo hacia el lugar misterioso de la pintura cuando uno de nuestros hermanos paleolíticos, uno de los que vivían en cuevas, comenzaba a decorar su cueva. ¿Qué hacía? Dejaba improntas en negativo de sus manos, estarcidos de su mano. Era como decir, he estado aquí. Bien, Tapies, vuelve a hacerlo. Dejo mis manos en mis cuadros. He estado aquí. Y ahora tú ves algo que yo pinté cuando yo ya he muerto. Yo, nos dice este cuadro, he estado aquí, pero ya no estoy. Tú, date cuenta de eso. Cada vez que te levantes, cada día que amanezca, date cuenta de que estás aquí y que un día no estarás, y que lo que legues puede ser algo que sirva como regalo para que alguien se dé cuenta de que debe pensar cotidianamente en esto. Estás aquí, pero llegará un día en el que no estés. Si legas una obra creativa de ti, que al menos informe de que estuviste aquí y ya no estás, pero que esto es un regalo para mí, que yo también me iré, pero que hoy estoy contemplando esto que hiciste para mí.
Otra característica que yo veo clarísima en la obra de Tapies es que circula siempre la obra madura, alrededor del concepto de acrimonia, de dolor agudo, ese dolor que los seres humanos experimentamos por el hecho de nacer y un cierto tiempo después ser conscientes de que hemos nacido para sufrir. ¿Por qué? Porque existe el sufrimiento. Bien, ¿esto es negativo? No. Debemos internarnos en su descubrimiento y sobre todo en su desciframiento. Bien, en la obra de Tapies yo veo esto, un dolor agudo, ser muy consciente de estar en el mundo sufriendo y también una necesidad y una práctica de crear grafismos que creen obras misteriosas, que se internen en ese misterio, que lo definan si es posible y que hagan escapar de este dolor a quien reciba estas obras con la suficiente generosidad. Bien, para disfrutar de Tapies hay que poner un poquito de generosidad en el acto de observar. Y por último te quiero hablar de algo que yo detecto claramente en Tapies y es el hecho de pecar, si acaso pecar de algo, pecar de austeridad. ¿Por qué de austeridad? Porque en cada obra que ves de Tapies siempre puedes pensar, se quedó como mínimo un poquito por delante de pasarse, o sea, pecó de no actuar de más. ¿Es eso un pecado? Bueno, júzgalo tú. Para mí no lo es. Yo prefiero, siempre te lo he dicho, en los vídeos precedentes tienes muchas muestras, prefiero, trabajar en el suficiente. Es más, parafraseando ese lema brutalista, less is more, con el que no estoy nada de acuerdo, no siempre menos es más, a veces menos es muy poco y a veces más es pasarse. Bien, suficiente es más. Tapies lo cumplió, a mi juicio, a la perfección. Y como anexo te quiero hablar de los otros trabajos de Tapies que no eran pintura, escultura, gráfica, libros de artista, bien, todas esas áreas que son satélites al hecho específico de pintar. ¿Por qué se internó en la escultura? Bueno, yo creo que era algo a lo que no podía resistirse. Si su propia pintura ya quería ser matérica, ¿cómo no se iba a internar en el aspecto específicamente objetual? Y no hay más objetual que crear objetos. Bien, esto es lo que creó Tapies en escultura. La fusión de objetos encontrados, de objetos pobres, povera, como dicen los italianos, que también fue un movimiento de los años 60 en Europa. Bien, objetos que convenientemente ensamblados dan una idea de también rudimentaria circunstancia objetual. Bien, esta era la escultura de Tapies, no escultura de floritura, escultura de lucimiento, sino escultura remitida a los mismos parámetros que su pintura, franciscanismo y un cierto tipo de intención rudimentaria, ruda, primitiva, matérica, objetual. Hoy te he querido hablar de Antoni Tapies, un pintor que en su propio apellido llevaba el trabajo que luego desempeñaría. Tapies en catalán significa muro, valla, pared. Bien, ¿qué creó Tapies? Imágenes que se pueden leer en cualquier ciudad o pueblo del mundo como un muro que nos interpela. Bien, acércate a la obra de Tapies, pero si me permites un consejo, nunca hay que dar consejos, pero en este caso creo que la historiografía canónica ha hecho un flaco favor a Tapies y ahora nosotros andamos dando consejos alrededor de su obra. El mío es el siguiente: acércate con generosidad visual, como te acabo de decir. No intentes rechazarlo sin acercarte. Rechazar sin acercarse es hacer lo que nunca hay que hacer en relación con el arte: despreciarlo sin antes amarlo. Me llamo Chuck Babiloni y llevo 45 de mis 53 años dedicado al estudio y la práctica de las artes plásticas, la literatura y la música. ¿Te ha servido este vídeo?
por favor, dale al like, suscríbete a mi canal, compártelo en tus redes sociales si eres tan amable y nos vemos en el siguiente. Arigato gozaimashita.